Me llamo Antonio Pérez, tengo 72 años, y ayer mi propio hijo, el que crié con sudor y lágrimas, me dijo que ya no era bienvenido en mi propia casa. Sí, mi casa, la que construí con estas manos callosas, la que levanté ladrillo por ladrillo bajo el sol ardiente de Mendoza. No sé si alguna vez has sentido que el suelo se te derrumba, amigo, pero ayer, cuando Diego me miró con esos ojos fríos y me dijo, «Papá, es mejor que te vayas, necesitamos el espacio», sentí como si un cuchillo oxidado me atravesara el pecho. No era solo la casa, no. Era la traición, el desprecio, el olvido de todo lo que hice por él. Pero déjame contarte cómo llegamos a esto, porque detrás de este dolor hay una historia y también un secreto que Diego nunca imaginó. Era un domingo, de esos días en los que el aire huele a asado y a tierra caliente. La ciudad estaba viva. El mercado de la Plaza San Martín bullía con vendedores gritando precios de tomates y pimientos. Las campanas de la iglesia sonaban llamando a misa y el calor hacía que las chicharras cantaran sin parar. Yo estaba en el patio trasero, sentado bajo la parra que planté hace 30 años, tomando un mate amargo mientras miraba las montañas al fondo. Ese patio es mi refugio, ¿sabes? Las hojas de la parra crujen cuando las toca el viento y el olor a tierra húmeda me recuerda a mi infancia en el campo, cuando mi padre me enseñaba a arar con el caballo. Allí, en ese rincón, me sentía en paz. Pero esa paz se rompió cuando Diego llegó con su esposa, Clara, y esa mirada suya, esa que siempre me hacía sospechar que algo tramaban. «Pa, tenemos que hablar», dijo Diego, con esa voz seca que usa cuando quiere imponerse. Clara estaba detrás, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me contaron su plan como si fuera una gran idea. Querían convertir la casa en un negocio, un restaurante de milanesas y vino, porque, según ellos, Mendoza está de moda con los turistas. Mi casa, la que construí con el sudor de mis años trabajando en la viña, la que decoré con azulejos pintados a mano, la que llené de recuerdos de mi difunta Elena. Querían que me fuera a un departamento alquilado en la ciudad. Por mi bien, decían, porque ya estoy viejo y no necesito tanto espacio. ¿Viejo? Viejo es el roble que planté en el patio y aún da sombra. Viejo es el vino que guardo en la bodega y aún tiene sabor, pero yo aún tengo fuerza y ellos no lo saben. El dolor no vino solo por las palabras, vino por el tono, por la forma en que Diego evitó mis ojos, por cómo Clara tamborileaba los dedos en la mesa, como si estuviera esperando a que yo aceptara sin pelear. Sentí rabia, sí, una rabia que me quemaba el pecho, pero más que nada sentí una tristeza honda, como cuando entierras a alguien y sabes que no volverá. Este era mi hijo, el mismo que cargué en hombros cuando era niño, el que enseñé a podar las vides, el que lloró en mi regazo cuando Elena murió. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento mi sacrificio se volvió invisible para él? Mientras hablaban, mi mente se fue a otro lado, a los días en que todo era diferente. Recuerdo las mañanas frías en la finca de mis padres, cuando me levantaba antes del amanecer para ordeñar las vacas. El olor a estiércol y heno, el sonido del balde de metal chocando contra la madera, el frío que me mordía los dedos. Trabajé desde los 15 años, primero en el campo, luego en la construcción y finalmente en la viña, donde aprendí el arte del vino. Cada peso que gané lo guardé, no para mí, sino para mi familia. Cuando Elena y yo nos casamos, no teníamos nada más que un colchón y una mesa coja, pero con los años construimos esta casa. Cada pared tiene mi historia, los callos que me salieron poniendo los cimientos, las noches sin dormir para pagar la hipoteca, las risas de Diego corriendo por el patio, todo eso para que ahora me digan que necesitan el espacio. No dije nada en ese momento, solo asentí, tomé mi mate y miré las montañas, pero dentro de mí algo se encendió. No era solo rabia, era una certeza. Ellos no saben quién soy realmente. No saben que, mientras ellos planeaban su restaurante, yo guardaba un secreto, uno que he protegido durante años. No es solo dinero, aunque hay algo de eso, escondido donde nadie lo encontraría. Es algo más grande, algo que me dará la libertad de empezar de nuevo, de demostrar que Antonio Pérez no es un viejo acabado. Pero aún no te contaré qué es, amigo. Primero necesito que entiendas por qué llegué hasta aquí, por qué este dolor no me va a doblegar. Esa noche, después de que Diego y Clara se fueran, me quedé en la cocina mirando la foto de Elena en la pared. Sus ojos, siempre tan vivos, parecían decirme, «Antonio, no te rindas». Y no lo haré, no por venganza, no por orgullo, sino porque merezco respeto.
porque esta vida, con sus cicatrices y sus alegrías, la construí yo, y si mi hijo no lo ve, encontraré a quienes sí lo hagan. Amigo, anoche, mientras el silencio llenaba la casa y el aroma del jazmín del patio se colaba por la ventana, me quedé despierto, mirando el techo. No podía dormir, no después de lo que Diego me dijo, pero en lugar de dejar que la rabia me consumiera, mi mente se fue a los recuerdos, a esos días que ahora parecen tan lejanos, pero que aún siento en los huesos. Si quieres entender por qué esta traición me duele tanto, déjame llevarte al principio, a cuando yo era solo un muchacho con sueños más grandes que mi fuerza, trabajando bajo el sol de Mendoza para construir algo que valiera la pena. Nací en una finca al pie de los Andes, en un lugar donde el viento traía el olor a tierra seca y a eucalipto. Mi padre, don Miguel, era un hombre de pocas palabras, con manos como troncos y un corazón que latía por la familia. Desde los 10 años, yo lo seguía al campo, con botas que me quedaban grandes y un sombrero de paja que se caía con cada ráfaga. Recuerdo el sonido del arado cortando la tierra, el crujir de las piedras bajo las pezuñas del caballo, el sudor que me corría por la frente y se mezclaba con el polvo. El trabajo dignifica, Antonio, me decía mi padre, mientras yo cargaba baldes de agua para las vacas. Y yo lo creía porque veía cómo él y mi madre, doña Rosa, se rompían el lomo para que mi hermana y yo tuviéramos un plato de locro en la mesa. A los 15 dejé la escuela, no porque quisiera, sino porque la finca no daba para más. Mi padre estaba enfermo y alguien tenía que tomar su lugar. Me metí de lleno en la viña, aprendiendo de los viejos bodegueros cómo podar las parras, cómo leer el cielo para saber si llovería, cómo cuidar la tierra para que diera uvas dulces. El olor a mosto fermentado, ese dulzor pegajoso que llenaba el aire en la cosecha, se me quedó grabado para siempre. Trabajaba de sol a sol, con las manos llenas de cortes y la espalda doblada, pero cada peso que ganaba lo guardaba en una lata vieja que escondía bajo mi cama. No era para mí, ¿sabes? Era para mi futuro, para la familia que algún día tendría. Cuando conocí a Elena, a los 22, supe que ella era mi razón para seguir. La vi en la fiesta de la vendimia con un vestido blanco que brillaba bajo las luces de la plaza. Bailamos un chamamé y el olor a su perfume, mezclado con el vino tinto que servían en jarras, me hizo sentir que el mundo era mío. Elena era hija de un carpintero, una mujer sencilla pero con una fuerza que me dejaba sin palabras. Nos casamos un año después en una capilla pequeña, con el cura oliendo a incienso y los vecinos trayendo empanadas y tamales para celebrar. No teníamos nada, solo una casita alquilada con paredes de adobe y un sueño: construir un hogar nuestro. Ese sueño no fue fácil. Trabajé en la construcción durante años, cargando bolsas de cemento que me dejaban la piel gris y los pulmones pesados. Recuerdo el ruido de la mezcladora, el clank-clank de las palas contra el metal, el calor que hacía temblar el aire sobre los cimientos. Cada ladrillo que puse en nuestra casa, cada azulejo que pinté con Elena a mi lado, era un pedazo de nosotros. Ella, con su risa suave, me pasaba el mate mientras yo martillaba y me decía: Antonio, esta casa va a ser nuestro legado. Y lo fue. Cuando nació Diego, la casa ya tenía un patio con una parra joven, una cocina donde el olor a milanesas fritas llenaba el aire los domingos, y una foto de nuestra boda en la pared. Todo lo que hice fue por ellos. Por Elena, que murió hace 10 años, llevándose un pedazo de mi alma. Por Diego, que creció corriendo entre las vides, aprendiendo a podar como yo lo hice con mi padre. Le di todo: una educación, un techo, amor. Cuando Elena enfermó, vendí parte de mis ahorros para pagar sus medicinas, para que tuviera paz en sus últimos días. Cuando Diego quiso estudiar en la ciudad, trabajé horas extras en la viña, aunque mis rodillas ya no eran las de antes. Todo eso para que ahora me diga que necesitan el espacio. ¿Espacio? El espacio que yo construí, con estas manos que aún tiemblan al recordarlo. Pero hay algo que Diego no sabe, amigo. Mientras él y Clara planean su restaurante, mientras creen que soy un viejo que ya no sirve, yo guardo un secreto. No es solo la casa, ni los ahorros que escondí en un lugar que nadie encontraría. Es algo más, algo que construí en silencio durante años, algo que me dará la fuerza para levantarme de esta traición. No te lo contaré aún, porque primero necesito recordar quién soy, de dónde vengo. Necesito sentir de nuevo el peso de esos ladrillos, el olor a tierra mojada, la voz de Elena diciéndome que no me rinda, porque no me rendiré, no ahora, no nunca. Amigo, hay noches en las que el pasado pesa más que el presente.
Anoche, mientras el canto de los grillos se mezclaba con el aroma dulzón de los duraznos maduros en el árbol del patio, me senté en mi vieja silla de madera, la que Elena talló con flores en el respaldo, y dejé que los recuerdos me envolvieran. No sé si alguna vez has sentido que el tiempo te lleva de la mano, como un amigo que te guía por caminos olvidados, pero eso me pasó. Pensé en Diego, en su mirada fría, en cómo me pidió que dejara mi casa, y luego mi mente se fue más atrás, a los días en que todo lo que hice fue por amor. Quiero contarte más de esa época, porque si no entiendes lo que construí, no entenderás por qué no me doblegaré ahora, ni por qué mi secreto es más que un as bajo la manga. Cuando Elena y yo empezamos, la vida no era fácil. Mendoza en los años 70 era un lugar de contrastes. Los viñedos brillaban bajo el sol, pero el trabajo era duro y el dinero escaso. Yo trabajaba en la bodega de don Ramírez, un hombre con bigote espeso y un vozarrón que retumbaba como trueno. El olor a roble de los barriles, mezclado con el dulzor del mosto, llenaba el aire cada mañana. Mis manos aprendieron a moverse con precisión, podando las parras con tijeras que dejaban ampollas, seleccionando uvas con la paciencia de un artesano. Pero no era solo el trabajo en la viña lo que me marcó. Por las noches, después de un día de sol abrasador, llegaba a casa con el cuerpo roto, pero con una chispa en el alma. Elena me esperaba con una sopa de lentejas, el vapor subiendo en volutas que olían a comino y ajo, y me decía, «Antonio, algún día tendremos algo nuestro, algo que nadie nos quite». Ese algo nuestro empezó con la casa, pero no se detuvo ahí. Cada peso que sobraba, cada hora extra que hacía en la construcción, lo guardaba con un propósito. No era codicia, no, era una promesa. Recuerdo las noches en que, después de acostar a Diego, Elena y yo nos sentábamos en la cocina, con una vela encendida porque la luz se cortaba a menudo. Hablábamos de sueños, una finca propia, un pedazo de tierra donde pudiéramos plantar nuestras propias vides, criar a nuestro hijo con el olor a tierra y libertad. Pero la vida no siempre sigue los planes. Cuando Diego tenía 5 años, Elena enfermó. No fue de golpe, sino como una sombra que se alarga lentamente. Primero, cansancio. Luego, fiebres. Luego, los médicos con sus palabras frías, cáncer. El olor a desinfectante en el hospital, el sonido de las máquinas pitando, el peso de su mano débil en la mía. Eso no se olvida. Vendí lo poco que tenía ahorrado para pagar los tratamientos. Trabajé doble turno, cargando sacos de cemento hasta que mis hombros gritaban de dolor. Recuerdo el polvo que se me pegaba a la piel, el calor del sol quemándome la nuca, el sabor amargo del mate que tomaba para no desmayarme. Pero no fue suficiente. Elena se fue una mañana de primavera, cuando el aire olía a flores de azahar y las campanas de la iglesia tocaban para la misa de San Miguel. Diego, con sus 10 años, lloró en mi regazo, y yo, con el corazón hecho pedazos, le prometí que nunca le faltaría nada. Esa promesa me costó todo, mi juventud, mi salud, mis sueños, pero no me arrepiento, porque cada sacrificio fue un ladrillo más en la vida que construí para él. Y mientras hacía todo eso, guardé algo en secreto. No era solo dinero, aunque sí había una cuenta que nadie conocía, escondida en un banco pequeño de San Rafael, lejos de los ojos curiosos. Era más que eso. Durante años, mientras trabajaba en la viña, hice algo que ni Elena supo del todo. Conocí a un viejo enólogo, don Esteban, un hombre que hablaba del vino como si fuera poesía. Él me enseñó no solo a hacer vino, sino a entender la tierra, a leer sus secretos. Y con él empecé algo propio, algo pequeño pero mío, algo que creció en silencio, como una vid que nadie ve hasta que da fruto. Diego no sabe de esto. Clara, menos. Creen que soy un viejo que solo tiene una casa y recuerdos, pero están equivocados. Ayer, mientras miraba la foto de Elena en la pared, con su sonrisa que aún me duele, pensé en lo que viene. No voy a pelear con Diego, no voy a gritar ni a maldecir, pero tampoco voy a dejar que me borren. Mi secreto, ese que he guardado como un tesoro, es mi boleto a la libertad. No es venganza lo que busco, amigo, es dignidad. Es la certeza de que, a mis 72 años, aún puedo construir algo nuevo, algo que huela a tierra fresca, a mate compartido, a vida. Y cuando lo haga, Diego verá que su padre no es un estorbo, sino un hombre que nunca se rindió. Amigo, hay días en los que el pasado y el presente se enredan como las raíces de una vid vieja y no sabes dónde empieza uno y termina el otro. Esta mañana, mientras tomaba mi mate bajo la parra, con el aroma a tierra húmeda y el canto de los zorzales llenando el aire,
Pensé en todo lo que he cargado en silencio. La traición de Diego duele, sí, pero también me recuerda que no soy un hombre que se deja vencer. Mi vida ha sido una lucha y cada cicatriz cuenta una historia. Quiero contarte más sobre esos años que me formaron y también sobre el secreto que guardo, porque ese secreto es mi fuerza, mi manera de decir que, aunque me quieran borrar, aún tengo raíces profundas. Volvamos a los días después de que Elena se fue. Yo tenía 42 años y Diego apenas 12. La casa, que antes olía a las milanesas de Elena y resonaba con su risa, se volvió un lugar de ecos. El silencio era tan pesado que a veces me sentaba en el patio solo para escuchar el viento mover las hojas de la parra, pero no podía rendirme. Diego necesitaba un padre, no un hombre roto. Así que volví a la viña, a la bodega de don Ramírez, donde el olor a roble y uvas fermentadas me mantenía vivo. Trabajaba desde el amanecer, cuando el cielo se teñía de rosa y las montañas parecían susurrar promesas, hasta la noche, cuando las estrellas brillaban como si Elena me estuviera mirando desde arriba. En esos años conocí a don Esteban, el enólogo del que te hablé. Era un hombre flaco, con el rostro curtido por el sol y unos ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Una tarde, mientras limpiábamos los toneles, con ese olor a vino joven que pica en la nariz, me dijo: «Antonio, el vino no es solo jugo de uva, es tiempo, es paciencia, es amor por la tierra». Sus palabras se me grabaron, porque yo sentía lo mismo por mi vida. Don Esteban me enseñó a mezclar uvas, a probar sabores, a entender cómo el suelo y el clima podían convertir una vid en algo mágico. Pero también me dio algo más, una oportunidad. Una noche, después de un largo día, me llevó a un terreno pequeño, escondido detrás de la bodega. Era un pedazo de tierra olvidado, lleno de maleza, pero con un suelo rico, oscuro, que olía a vida. «Esto puede ser tuyo, Antonio», me dijo. «Planta aquí, haz algo propio». No tenía dinero para comprar un terreno, pero don Esteban me ofreció un trato. Trabajar con él en un proyecto secreto, una pequeña viña experimental, y a cambio él me cedería una parte. Nadie en la bodega lo sabía, ni siquiera Diego. Era nuestro pacto, sellado con un apretón de manos y una jarra de vino tinto que sabía a esperanza. Durante años dediqué mis noches a esa viña. Mientras Diego estudiaba, mientras yo pagaba sus cuadernos y sus zapatos nuevos, trabajaba en ese terreno. Planté vides Malbec, las cuidé como si fueran mis hijos, podándolas con cuidado, protegiéndolas de las heladas. El olor a tierra mojada después de regar, el crujir de las ramas secas bajo mis botas, el sudor que me corría por la espalda, todo eso era mi refugio. Y poco a poco esa viña dio fruto. No era grande, pero era mía. Con el tiempo empecé a hacer mi propio vino, un Malbec profundo, con notas de ciruela y especias, que don Esteban decía que era como un poema en una copa. Ese vino no se vendía en la bodega, lo guardaba, lo embotellaba en secreto y lo almacenaba en un lugar que solo yo conocía. Una pequeña bodega subterránea que construí bajo el terreno, oculta tras una puerta de madera vieja. Ese es parte de mi secreto, amigo. No solo la viña, no solo el vino, también el dinero que gané vendiendo algunas botellas a coleccionistas que don Esteban conocía, gente de Buenos Aires que pagaba bien por un vino artesanal. Ese dinero está guardado, no en un banco donde Diego o Clara puedan encontrarlo, sino en un lugar más seguro, un lugar que solo yo sé. Pero el verdadero secreto no es el dinero, ni siquiera la viña. Es lo que significa, mi independencia, mi prueba de que, aunque el mundo me dé la espalda, yo sigo siendo Antonio Pérez, el hombre que convirtió la tierra en vino, el hombre que no se rinde. Ahora, mientras Diego y Clara planean su restaurante, creen que soy un viejo que solo tiene una casa y recuerdos. No saben de la viña, ni del vino, ni de las conexiones que hice con los años. No saben que don Esteban, antes de morir, me dejó algo más. Una carta, un contacto en Chile, un hombre que puede ayudarme a empezar de nuevo. No quiero vengarme, no, pero voy a usar lo que tengo, lo que construí en silencio para recuperar mi dignidad. Voy a mostrarles que no necesito su compasión, que aún puedo escribir mi propia historia, y cuando lo haga, amigo, será con el sabor de un buen Malbec y el olor a tierra que nunca me abandonó. Amigo, hoy desperté con un fuego en el pecho, no de esos que queman y destruyen, sino de los que te hacen sentir vivo. El sol entraba por la ventana, tiñendo de dorado las baldosas de la cocina, y el olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma dulzón de los jazmines del patio.
Mientras sostenía mi taza, con el calor que me calentaba las manos, pensé en Diego, en sus palabras frías, en la forma en que Clara tamborileaba los dedos como si yo fuera un trámite que debían resolver. Pero también pensé en mí, en lo que he construido, en lo que aún tengo por delante. No voy a dejar que me reduzcan a un viejo que estorba. Hoy di el primer paso y quiero contarte cómo, porque este es el comienzo de algo nuevo, algo que huele a tierra fresca y sabe a libertad. Los últimos días han sido un torbellino de recuerdos. Cada rincón de esta casa me habla. El crujir de la madera en la escalera, el olor a cera de los muebles que Elena pulía con tanto cariño, el eco de las risas de Diego cuando jugaba en el patio. Pero también me recuerdan que no puedo quedarme aquí, atrapado en el pasado, mientras mi hijo y su esposa planean convertir mi vida en un negocio de milanesas y turistas. No es solo la casa lo que quieren tomar, es mi historia, mi dignidad. Y eso, amigo, no lo voy a permitir. No porque quiera pelear, no porque busque venganza, sino porque merezco algo mejor. Y ese algo mejor empieza con el secreto que he guardado durante años. Ayer, después de la misa en la iglesia de San Martín, donde el olor a incienso y las voces del coro me trajeron recuerdos de mi boda con Elena, me senté en una banca del parque. El aire estaba cargado con el aroma de los eucaliptos y el bullicio del mercado cercano, donde los vendedores gritaban ofreciendo tomates y empanadas fritas. Allí, con el ruido de la ciudad como fondo, saqué la carta de don Esteban, esa que guardé desde que él murió hace 5 años. La carta está escrita en un papel amarillento, con su letra temblorosa pero firme, y dentro hay un nombre y una dirección: Javier Morales, un comerciante de vinos en Santiago de Chile. Don Esteban me dijo una vez, mientras compartíamos un mate bajo las estrellas: Antonio, si algún día necesitas empezar de nuevo, busca a Javier. Él te ayudará a hacer brillar tu vino. Ese vino, el Malbec que hice en mi viña secreta, es mi as bajo la manga, y ahora es el momento de usarlo. Hoy por la mañana, después del café, fui al banco en San Rafael. No al grande, donde todos conocen mi nombre, sino a uno pequeño, casi escondido, donde guardo mis ahorros. El olor a papel viejo y tinta llenaba la oficina, y el ventilador zumbaba como un insecto perezoso. La empleada, una mujer joven con una sonrisa amable, me miró sorprendida cuando pedí revisar mi cuenta. No es una fortuna, pero es suficiente. Años de vender mi vino a coleccionistas, de guardar cada peso en un lugar donde ni Diego ni Clara podrían encontrarlo. Pero el dinero no es todo. También saqué un cuaderno viejo, uno que he llevado conmigo desde que trabajé con don Esteban. En él están mis notas, cada mezcla de uvas, cada experimento, cada lección sobre la tierra. Ese cuaderno es mi verdadero tesoro, porque no solo guarda mi vino, sino mi alma. Decidí escribirle a Javier Morales. No fue fácil, ¿sabes? Sentarme en la mesa de la cocina, con el olor a pan recién horneado que una vecina me trajo, y poner en palabras lo que quiero. No es solo vender vino, no es solo empezar de nuevo, es demostrar que aún tengo algo que ofrecer, que mi vida no se acaba porque mi hijo me haya dado la espalda. En la carta le conté sobre mi viña, sobre el Malbec que sabe a ciruelas maduras y noches estrelladas, sobre mi deseo de llevarlo más allá de Mendoza. No pedí caridad, pedí una oportunidad, y mientras sellaba el sobre sentí algo que no sentía desde hace años: esperanza. No le conté nada a Diego, no sabe de la viña, no sabe del dinero, no sabe de la carta, y no se lo diré, no porque quiera ocultárselo, sino porque esto es mío, algo que construí con mis manos, con mi sudor, con mi amor por la tierra. Esta noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el aroma a duraznos maduros flotaba en el aire, me senté bajo la parra y brindé con un vaso de mi propio Malbec. El sabor me llevó de vuelta a las noches con don Esteban, a las risas con Elena, a los días en que creía que todo era posible. Y sigue siéndolo, amigo. Este es solo el primer paso, pero ya siento la tierra firme bajo mis pies. No sé qué responderá Javier, pero sé que no me quedaré aquí, esperando a que me echen. Voy a construir algo nuevo, algo que huela a vida, algo que me devuelva el respeto que merezco. Amigo, hoy el aire olía a lluvia, a esa mezcla de tierra mojada y ozono que te hace sentir que algo nuevo está por venir. Me levanté temprano, cuando el cielo aún estaba gris y las calles de Mendoza resonaban con el traqueteo de los carros de los vendedores ambulantes ofreciendo pan caliente y frutas frescas. El aroma del café que preparé en la vieja cafetera de Elena, con su siseo familiar, me dio fuerzas para lo que hice hoy.
No sé si alguna vez has sentido que estás al borde de un cambio, como si el mundo te estuviera esperando para dar un paso, pero así me sentí. Hoy no solo pensé en mi secreto, sino que lo puse en movimiento, y aunque mi corazón aún duele por Diego, sé que estoy recuperando algo que casi pierdo, mi propio valor. Después de escribirle a Javier Morales, no pude quedarme quieto. Los días de esperar no son para mí. Esta mañana tomé el colectivo hacia San Rafael con el olor a diésel y el ruido del motor vibrando en mis oídos. En el camino miraba por la ventana los viñedos que se extendían como un mar verde, con las montañas al fondo, y recordé las palabras de don Esteban. Antonio, la tierra nunca te traiciona. Ese pensamiento me dio fuerza mientras llegaba a mi viña secreta, ese pedazo de tierra escondido que solo yo y el viejo enólogo conocíamos. El lugar estaba igual que siempre, las vides cargadas de uvas maduras, el aire lleno del zumbido de las abejas, el suelo crujiendo bajo mis botas. Pero esta vez no fui solo a mirar, fui a trabajar. Saqué mi cuaderno, ese que guarda las recetas de mi Malbec, y empecé a planificar. Cada página está llena de garabatos, de notas sobre el suelo, el clima, las mezclas. El olor a tinta vieja y papel gastado me llevó de vuelta a las noches con don Esteban, cuando probábamos el vino bajo una lámpara de queroseno que olía a nostalgia. Decidí que era hora de embotellar una nueva tanda. Trabajé toda la mañana, con el sol calentándome la nuca y el sudor pegándose a mi camisa. Cada botella que llené, con ese líquido oscuro que brilla como un atardecer, era un recordatorio de lo que soy capaz. No soy solo un viejo que vive de recuerdos. Soy un hombre que sabe hacer algo hermoso, algo que otros valoran. Cuando terminé, guardé las botellas en la bodega subterránea, detrás de esa puerta de madera que cruje como si contara secretos. Allí, bajo la tierra fresca, también está mi otro tesoro, una caja fuerte pequeña, oxidada pero sólida, donde guardo los ahorros de años vendiendo mi vino a coleccionistas. No es una fortuna, pero es suficiente para empezar de nuevo. Mientras cerraba la puerta, pensé en Diego. ¿Qué diría si supiera de esto? ¿Le importaría? La verdad, amigo, es que ya no espero que me entienda. Su traición me dolió, pero también me abrió los ojos. No necesito su aprobación para seguir adelante. Por la tarde recibí una respuesta de Javier Morales. La carta llegó en un sobre sencillo, con un sello chileno que olía vagamente a cera. Me senté en el patio, bajo la parra, con el aroma de los duraznos maduros flotando en el aire, y la leí con el corazón latiendo fuerte. Javier recordaba a don Esteban, decía que había probado mi Malbec hace años y que estaba interesado. Me invitaba a Santiago, a su bodega, para hablar de una posible sociedad. Tu vino tiene alma, Antonio, escribió. El mundo necesita probarlo. Esas palabras me hicieron cerrar los ojos y respirar hondo, como si el aire de Mendoza me estuviera abrazando. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien veía lo que yo valgo. No le conté nada a Diego ni a Clara. Esta noche, mientras ellos llegaban a la casa con planos y papeles, hablando de mesas para su restaurante y luces para atraer turistas, yo los escuché en silencio. El olor a asado que Clara preparó llenaba la cocina, pero no me invitaron a comer. Me miraron como si ya no estuviera ahí, como si fuera un mueble viejo que pronto sacarían. Pero no me importa. Mientras ellos hablaban, yo pensaba en Santiago, en las botellas que embotellé, en la caja fuerte bajo la tierra. Pensaba en cómo, muy pronto, les mostraré que no soy el hombre que creen. No quiero herirlos, amigo, no es venganza lo que busco. Pero cuando me vaya, cuando vean que Antonio Pérez no necesita su casa ni su compasión, entenderán lo que perdieron. Esta noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el aroma a jazmín me envolvía, brindé en silencio con un sorbo de mi Malbec. El sabor, profundo y cálido, me recordó que aún tengo mucho por dar. Mañana empezaré a preparar mi viaje a Chile. Es solo el comienzo, pero siento que la tierra bajo mis pies está firme, lista para llevarme a un nuevo capítulo. Amigo, hoy el viento traía un aroma diferente, una mezcla de tierra seca y promesa, como si el mismísimo aire de Mendoza supiera que estoy a punto de dar un salto. Me levanté al amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a teñirse de rosa y las campanas de la iglesia sonaban lejanas, llamando a los más madrugadores. Preparé mi mate con ese olor amargo y reconfortante que siempre me centra, y me senté a planificar mi viaje a Santiago. La carta de Javier Morales está sobre la mesa, junto a mi cuaderno de notas, y cada vez que la miro siento un cosquilleo en el pecho, como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad.
Quiero contarte cómo di los primeros pasos hacia esa nueva vida, cómo mi secreto está empezando a brillar y cómo, a pesar del dolor que aún llevo por Diego, estoy encontrando un camino que huele a libertad. Estos últimos días han sido un torbellino. La casa, que antes era mi refugio, ahora se siente como un lugar prestado. Diego y Clara llegan cada tarde con más planos, hablando de azulejos nuevos y mesas para turistas, mientras el olor a pintura fresca y asado llena el aire. Me miran como si ya no perteneciera aquí, como si fuera un invitado que pronto se irá. Ayer, Clara dejó un folleto de departamentos en alquiler sobre la mesa con una nota que decía: para que vayas mirando, papá. La palabra papá sonaba vacía, como un eco que no significa nada, pero no dije nada. Solo tomé el folleto, lo guardé en un cajón y pensé en mi viña, en mis botellas, en la carta de Javier. Ellos no saben que ya estoy construyendo algo nuevo, algo que no podrán tocar. Decidí que era hora de moverme. Esta mañana, después del mate, fui a mi viña secreta. El camino hacia San Rafael es un ritual. El colectivo traqueteando, el olor a cuero gastado de los asientos, las voces de los pasajeros hablando de la vendimia o del partido del domingo. Cuando llegué al terreno, el sol ya calentaba la tierra y el aroma de las uvas maduras me dio la bienvenida. Las vides estaban cargadas, sus hojas brillando como si supieran lo que estoy planeando. Pasé horas revisando las botellas en la bodega subterránea, seleccionando las mejores para llevar a Santiago. Cada una tiene una etiqueta escrita a mano, con mi letra torpe pero llena de orgullo. Malbec de Antonio, 2020. El olor a roble y vino me envolvió mientras las empaquetaba con cuidado, como si fueran pedazos de mi alma. Luego fui a la oficina de correos, un lugar pequeño que huele a papel viejo y pegamento. Envié un paquete a Javier con 3 botellas de mi Malbec, junto con una carta donde le explicaba mi historia, no toda, pero sí lo suficiente. Un hombre que ha trabajado la tierra toda su vida, que ha perdido mucho, pero que aún tiene algo que ofrecer. Mientras sellaba el paquete, la empleada, una mujer mayor con ojos amables, me dijo: «Se ve que esto es importante para usted, don Antonio». Sonreí y asentí, pero no le conté que esas botellas son más que vino, son mi boleto a una nueva vida. De vuelta en casa, me senté bajo la parra, con el crujir de las hojas y el aroma de los jazmines como compañía. Pensé en Diego, en cómo solía sentarse aquí conmigo cuando era niño, preguntándome cómo hacían las uvas para convertirse en vino. Le enseñé a podar, a cuidar la tierra, a respetar la naturaleza. ¿Dónde se perdió ese niño? ¿En qué momento decidió que su padre era un estorbo? La traición aún quema, pero ya no me paraliza. En cambio, me empuja. Cada paso que doy, cada botella que preparo, es una forma de decir: sigo aquí y no me rendiré. Esta noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el olor a duraznos maduros flotaba en el aire, saqué mi cuaderno y escribí un plan. No es solo ir a Santiago y hablar con Javier, es más grande. Quiero que mi vino llegue a más personas, no solo a coleccionistas, sino a quienes aprecian el trabajo de la tierra. Quiero construir algo que lleve mi nombre, no para presumir, sino para dejar un legado que Diego no pueda ignorar. Y cuando lo haga, no será por él, ni por Clara, ni por nadie que me dio la espalda. Será por mí, por Elena, por la tierra que nunca me traicionó. Mañana compraré el pasaje a Santiago. Siento el peso de lo que dejo atrás, esta casa, estos recuerdos, el eco de la voz de Elena, pero también siento la ligereza de lo que viene. Un futuro que huele a uvas frescas, a madera de roble, a mate compartido con alguien que valore lo que soy. No sé qué encontraré en Chile, pero sé que estoy listo. Mi secreto, mi viña, mi vino, son más que un plan. Son mi fuerza, mi dignidad, mi manera de decir que, a los 72 años, Antonio Pérez aún tiene mucho por dar. Amigo, hoy crucé los Andes y te juro que nunca había sentido la vida tan viva. El colectivo traqueteaba por la carretera, con el olor a diésel y cuero gastado mezclándose con el aire fresco que entraba por la ventana. Afuera las montañas se alzaban como gigantes, sus picos nevados brillando bajo un cielo tan azul que parecía pintado. Mientras dejaba Mendoza atrás, con el aroma a eucalipto y tierra seca desvaneciéndose, pensé en Diego, en Clara, en la casa que construí con mis manos, pero también pensé en lo que llevaba conmigo: 3 botellas de mi Malbec, mi cuaderno de notas y una carta que pesaba más que el papel en el que estaba escrita. Estoy en Santiago ahora, y aunque el dolor de la traición aún me acompaña, siento que la tierra bajo mis pies está empezando a cantarme una nueva canción.
El viaje fue largo, pero no me importó. En el colectivo, una señora mayor, con un rebozo que olía a lavanda, me ofreció un alfajor casero. Su dulzura pegajosa me recordó las tardes con Elena, cuando compartíamos mate y galletas bajo la parra. Hablamos un poco de la vida, de los hijos, de cómo el tiempo cambia todo. No le conté lo de Diego, pero cuando me preguntó por qué iba a Santiago, solo dije, a buscar un nuevo comienzo. Ella sonrió con arrugas que contaban historias y me dijo, la tierra siempre da otra oportunidad si sabes escucharla. Sus palabras se me quedaron grabadas, como si fueran un eco de don Esteban. Llegué a Santiago al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y las calles olían a pan amasado y carne a la parrilla. La ciudad es un torbellino, los claxones, las voces de los vendedores ambulantes ofreciendo sopaipillas, el murmullo de la gente en los mercados. Me hospedé en una pensión sencilla, con paredes de adobe y un patio lleno de geranios que me recordaron a mi casa. El olor a humedad y madera vieja me dio calma, como si el mundo me estuviera diciendo que estoy en el lugar correcto. Esa noche, antes de dormir, saqué mi cuaderno y revisé mis notas, pasando los dedos por las páginas que olían a tinta y tiempo. Cada palabra, cada mezcla de uvas, era un pedazo de mi vida, un recordatorio de que no soy solo un viejo al que su hijo quiere echar. Hoy por la mañana, con el sol calentando las calles y el aroma a café flotando en el aire, fui a encontrarme con Javier Morales. Su bodega está en las afueras, en un valle donde las vides se extienden como un mar verde. El lugar olía a tierra húmeda y roble, como mi viña en San Rafael, pero más grande, más vivo. Javier es un hombre de unos 60 años, con una voz grave y una sonrisa que te hace sentir en casa. Cuando le di las botellas de mi Malbec, las miró como si fueran joyas. Las abrió con cuidado y el aroma del vino llenó la habitación. Ciruelas maduras, especias, un toque de noche estrellada. Tomó un sorbo, cerró los ojos y dijo, Antonio, esto no es solo vino, esto es Mendoza en una copa, es tu historia. Esas palabras me golpearon como un rayo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien vio lo que yo valgo, no como un padre que estorba, no como un viejo que debe ceder su casa, sino como un hombre que ha puesto su alma en algo. Javier me contó que mi Malbec podría venderse no solo a coleccionistas, sino en mercados de Chile, Argentina, incluso Europa. Me ofreció un trato, trabajar con su bodega, producir más de mi vino, llevarlo a ferias internacionales. No es solo dinero lo que me ofrece, es respeto, es un lugar en el mundo. Acepté, no sin antes contarle un poco de mi historia, de la viña secreta, de los años de trabajo en silencio. No mencioné a Diego, pero sí le dije que quiero construir algo que perdure, algo que lleve mi nombre. Mientras volvía a la pensión, caminando por calles llenas de vendedores de mote con huesillo y niños jugando al fútbol, pensé en Diego. No siento odio, aunque el dolor sigue ahí, como una espina que no sale. Pero también siento algo nuevo, libertad. Mi secreto, mi viña, mi vino, me han dado alas. No necesito la casa que construí, no necesito la aprobación de mi hijo. Tengo mi talento, mi trabajo, y ahora tengo a Javier, que cree en mí. Esta noche, sentado en el patio de la pensión, con el aroma de los geranios y el sonido de una guitarra lejana, brindé con un vaso de mi propio Malbec. El sabor me llevó de vuelta a Mendoza, a las noches con Elena, pero también me llevó hacia adelante, a un futuro que estoy empezando a construir. No sé qué pasará cuando Diego se entere, tal vez no le importe, tal vez sienta algo al saber que su padre no se rindió. Pero eso ya no es lo importante es que estoy aquí, en Santiago, con el olor a tierra y vino en mis manos, con un plan que huele a vida. Mañana hablaré con Javier sobre los detalles, sobre cómo llevar mi Malbec al mundo, y cuando lo haga no será por venganza, sino por dignidad, por la certeza de que Antonio Pérez, a los 72 años, aún tiene mucho que ofrecer. Amigo, hay días en los que sientes que la vida te está tejiendo un nuevo camino, como si la tierra misma te estuviera guiando. Aquí, en Santiago, el aire huele diferente, a pan amasado recién salido del horno, a flores de los jardines, a la brisa fresca que baja de los Andes. Esta mañana, mientras tomaba un café en la pensión, con el aroma a madera vieja y el sonido de una radio tocando un vals criollo, sentí que algo dentro de mí se asentaba, como una vid que por fin encuentra el suelo perfecto. Estoy empezando a construir algo aquí, algo que lleva mi nombre, mi sudor, mi historia. Y aunque el dolor de la traición de Diego aún me acompaña, como un eco que se niega a desvanecerse,
Estoy encontrando una paz nueva, una que sabe a vino y a dignidad. Los días en Santiago han sido un torbellino de actividad. Javier Morales no solo cumplió su palabra, sino que me abrió las puertas de su mundo. Su bodega es un lugar vivo, donde el olor a roble y uvas fermentadas llena el aire, y el sonido de las barricas siendo movidas resuena como un latido. Me llevó a conocer a su equipo, enólogos jóvenes con camisas arremangadas, trabajadores que podan las vides con la misma devoción que yo, y una mujer llamada Carmen que lleva las cuentas y organiza las ferias de vino. Carmen tiene unos ojos que brillan cuando habla de su trabajo, y su risa, que suena como campanitas, me recuerda a Elena. El primer día, mientras compartíamos un almuerzo de cazuela, con su caldo humeante que olía a orégano y carne tierna, me dijo: «Don Antonio, su Malbec tiene algo especial. No es solo el sabor, es la historia que lleva dentro». Esas palabras me llegaron al alma, porque por primera vez en mucho tiempo alguien vio no solo el vino, sino al hombre detrás de él. Javier y yo hemos estado trabajando en un plan. Mi Malbec, ese que hice en secreto durante años, será parte de su próxima colección. No solo se venderá en Chile, sino que hay compradores interesados en Argentina, España, incluso Estados Unidos. Ayer, en la bodega, probamos una nueva mezcla con el aroma a ciruelas y especias llenando la sala. Javier levantó su copa, sonrió y dijo: «Esto es un tesoro, Antonio. Vamos a llevarlo lejos». Mientras brindábamos, con el sabor cálido del vino en mi lengua, pensé en mi viña en San Rafael, en las noches que pasé podando bajo las estrellas, en el cuaderno donde anoté cada lección de don Esteban. Todo eso, todo ese esfuerzo, está dando fruto ahora, no solo en las botellas, sino en la certeza de que aún tengo algo que ofrecer. Pero no todo es trabajo. Santiago me está mostrando un lado que no conocía. Los domingos voy al mercado de La Vega, donde el aire huele a frutas maduras, pescado fresco y empanadas fritas. Camino entre los puestos, escuchando las voces de los vendedores, el ritmo de una cueca que suena en un parlante viejo. La semana pasada, un vendedor de mote con huesillo, un hombre con la piel curtida por el sol, me invitó a sentarme con él. Compartimos un vaso, con ese dulzor fresco que te hace cerrar los ojos, y hablamos de la vida, de los hijos, de los sueños. No le conté todo sobre Diego, pero sí le dije que estoy empezando de nuevo. Me miró con respeto y dijo: «A tu edad, tener el coraje de empezar otra vez es un regalo. Ese respeto, amigo, es lo que me faltaba en Mendoza». Pensar en Diego aún duele. A veces, mientras camino por las calles de Santiago, con el sonido de los claxones y el aroma a sopaipillas en el aire, me pregunto cómo llegamos a esto. Recuerdo las noches en que lo cargaba en hombros por el patio, cuando el olor a jazmín y el canto de los grillos eran nuestro mundo. Pero también recuerdo su mirada fría, la forma en que Clara dejó ese folleto de departamentos, como si yo fuera un problema que debían resolver. No les he escrito, no les he llamado, no porque los odie, sino porque necesito este tiempo para mí, para construir algo que no puedan tocar. Mi secreto, mi viña, mi vino, me han dado una voz nueva, una que no necesita gritar para ser escuchada. Esta noche, en la pensión, me senté en el patio con una copa de mi Malbec. El cielo estaba lleno de estrellas y el aroma de los geranios se mezclaba con el del vino. Carmen, la de la bodega, vino a visitarme, trayendo un pastel de choclo que olía a maíz dulce y albahaca. Hablamos hasta tarde, de la vida, de la tierra, de cómo el vino une a las personas. Me dijo que en la próxima feria, mi Malbec tendrá su propio espacio, con mi nombre en las etiquetas. Vino de Antonio Pérez, dirá, y esa idea me hizo sonreír como no lo hacía en años. No es solo orgullo, es la certeza de que, a mis 72 años, estoy escribiendo un capítulo nuevo, uno que no depende de la casa que dejé atrás, ni del hijo que me dio la espalda. Mañana seguiré trabajando con Javier, planeando la producción, soñando en grande, pero también sé que esto es solo el comienzo. Mi triunfo no es el dinero, ni la fama que pueda venir. Mi triunfo es saber que no me rendí, que la tierra me dio una segunda oportunidad y que la estoy tomando con ambas manos. Diego y Clara podrán tener la casa, pero yo tengo algo más grande, mi dignidad, mi vino, mi historia. Y eso, amigo, nadie me lo quita. Amigo, hoy el cielo de Santiago estaba tan claro que parecía un espejo, reflejando la luz de un sol que calentaba sin quemar. El aire olía a hierba fresca, a pan amasado que salía de los hornos del barrio, y a ese toque dulzón de las flores que crecen en los patios.
Me levanté temprano, con el sonido de una guitarra lejana que se colaba por la ventana de la pensión, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. No el orgullo vanidoso, no, sino el que viene de saber que has construido algo con tus manos, con tu corazón, con tu vida. Mi Malbec, mi secreto, mi viña, están dando frutos, no solo en las botellas que ahora llevan mi nombre, sino en la vida que estoy tejiendo aquí, lejos de la traición de Diego, pero cerca de la tierra que siempre me sostuvo. La semana pasada fue la Feria de Vinos, un evento que llenó la plaza de Maipú con colores, risas y aromas que me hicieron cerrar los ojos para grabármelos en el alma. El lugar estaba vivo, puestos con empanadas de pino humeando, vendedores ofreciendo mote con huesillo en vasos que brillaban bajo el sol, músicos tocando cuecas con violines y tambores. Mi Malbec tenía su propio espacio, una mesa sencilla con un mantel blanco y etiquetas que decían: Vino de Antonio Pérez, Mendoza. Cuando vi mi nombre escrito allí, con mi vino brillando en las copas, sentí que Elena estaba a mi lado, sonriendo, susurrándome que lo había logrado. Javier y Carmen estaban conmigo, explicando a los visitantes la historia detrás de cada botella. Un hombre que trabajó la tierra en secreto, que nunca se rindió, que convirtió su dolor en algo hermoso. La gente probaba mi vino y sus rostros cambiaban. Esto es especial, decía una mujer con un acento extranjero, mientras el aroma a ciruelas y especias llenaba el aire. Tiene alma, dijo un hombre mayor, con una copa en la mano y una mirada que parecía entender todo lo que no dije. Vendimos todas las botellas en 2 días y Javier me dio una palmada en la espalda diciendo: Antonio, esto es solo el comienzo, tu vino va a cruzar océanos. Ese momento, amigo, fue como plantar una vid y verla florecer después de años de cuidado. No era solo el dinero, ni la fama, era el respeto, la certeza de que mi trabajo, mi vida, valían algo. En Santiago he encontrado más que un negocio. He encontrado gente que me ve, que me escucha. Carmen, la de la bodega, se ha convertido en una amiga. Ayer me invitó a su casa, un lugar pequeño pero cálido, con paredes llenas de fotos y un patio donde el olor a albahaca y tomate flotaba en el aire. Comimos pastel de choclo, con ese crujir del maíz al morderlo, y hablamos de todo, de la tierra, de los sueños, de cómo la vida a veces te quita pero también te da. Me contó de su propia familia, de un hermano que se alejó por dinero y por un momento sentí que no estoy solo en mi dolor. Pero también sentí que no estoy atrapado en él. Carmen me dijo: Antonio, tú no solo haces vino, haces que la gente sienta algo cuando lo prueba. Y eso, amigo, es más grande que cualquier casa que dejé atrás. Pensar en Diego sigue siendo una espina. A veces, mientras camino por las calles de Santiago, con el sonido de los claxones y el aroma a sopaipillas fritas, me pregunto si alguna vez entenderá lo que hizo. No le he escrito, no he llamado. Hace unos días recibí un mensaje de Clara diciendo que ya están remodelando la casa, que el restaurante abrirá pronto. No mencionó si me extrañan, si se arrepienten, solo dijo: Espero que estés bien, papá. Leí esas palabras y sentí un nudo en el pecho, pero no respondí. No porque los odie, sino porque estoy ocupado construyendo algo nuevo. Mi viña, mi vino, mi vida aquí son mi respuesta. No necesito gritarles, no necesito pelear. Mi triunfo es vivir, seguir adelante, ser más que el viejo que creyeron que podían desechar. Esta noche, en la pensión, me senté en el patio con una copa de mi Malbec. El cielo estaba lleno de estrellas, y el aroma de los geranios se mezclaba con el del vino. Pensé en Elena, en su risa, en cómo me diría que estoy haciendo lo correcto. Pensé en mi viña en San Rafael, que sigue allí, esperando mi regreso o mi decisión. Y pensé en lo que viene. Javier quiere que viajemos a una feria en Buenos Aires, que presentemos mi Malbec a más personas. También me ofreció un pequeño terreno cerca de su bodega para plantar nuevas vides, para hacer de Santiago mi nuevo hogar. No he decidido aún, pero la idea me hace sonreír. La tierra siempre me ha dado respuestas y ahora me está dando un futuro. Mi triunfo no es solo el vino, amigo, es saber que, a mis 72 años, tengo la fuerza para empezar de nuevo. Es saber que mi secreto, que guardé durante años, no fue solo un escondite, sino una semilla que ahora florece. Diego y Clara podrán tener la casa, pero yo tengo algo más grande: mi nombre en una botella, mi historia en cada sorbo, mi dignidad intacta. Y eso, amigo, es un sabor que nadie me puede quitar.
Amigo, hoy el amanecer en Santiago fue de esos que te hacen detenerte y respirar hondo. El cielo estaba pintado de rosas y naranjas, y el aire traía el aroma fresco de la hierba húmeda mezclado con el olor a pan amasado que salía de una panadería cercana. Me senté en el patio de la pensión con mi mate, escuchando el zumbido de la ciudad que despertaba, los claxones lejanos, el canto de un gallo perdido en algún patio, las voces de los vecinos saludándose. Aquí, en este lugar que apenas estoy empezando a llamar hogar, he encontrado algo que no esperaba. Una comunidad, una familia que no lleva mi sangre, pero que me abraza con el mismo calor que el sol de Mendoza. Quiero contarte cómo llegué a esto, cómo mi secreto se convirtió en un puente hacia algo más grande, y cómo, a pesar del dolor que aún llevo por Diego, estoy encontrando un lugar donde mi nombre significa algo. Desde la feria de vinos, mi vida ha cambiado de una manera que nunca imaginé. Mi Malbec, ese que hice en secreto durante años, ahora es más que un vino. Es una historia que la gente quiere escuchar. Javier me ha llevado a reuniones con enólogos, comerciantes y amantes del vino, y en cada una me presentan como Antonio Pérez, el hombre que hace hablar a la tierra. La primera vez que oí eso, mientras el aroma a roble y uvas fermentadas llenaba una sala llena de copas, sentí que Elena estaba a mi lado, sonriendo. Mi vino se está vendiendo, no solo en Chile, sino que ya hay pedidos desde Argentina y una bodega en España que quiere probarlo. Pero no es el dinero lo que me llena, amigo, es el respeto, la forma en que la gente me mira, no como un viejo que estorba, sino como alguien que tiene algo valioso que ofrecer. En Santiago he encontrado una comunidad que me hace sentir vivo. Está Carmen, la de la bodega, que me invita a su casa los domingos para comer cazuela o pastel de choclo, con ese olor a maíz dulce y albahaca que me transporta a los días con mi madre. Está Luis, un vecino de la pensión, un hombre mayor que toca la guitarra y me enseña cuecas mientras compartimos un vaso de mote con huesillo, con su dulzura fresca que me hace cerrar los ojos. Y está Sofía, una joven enóloga que trabaja con Javier, que me escucha con atención cuando hablo de mi viña, como si mis palabras fueran lecciones. El otro día, mientras podábamos vides juntos, con el crujir de las ramas y el olor a tierra húmeda en el aire, me dijo: «Don Antonio, usted no solo hace vino, hace que la gente crea en algo». Esas palabras se me grabaron, porque me recordaron que mi vida, con sus cicatrices y sus triunfos, tiene un propósito. Pero no todo es fácil. A veces, en la quietud de la noche, cuando el aroma de los geranios del patio se mezcla con el silencio, pienso en Diego. Hace unas semanas recibí una carta suya. No era larga, pero cada palabra pesaba. Decía que el restaurante está casi listo, que los turistas ya están llegando, que la casa luce mejor que nunca. Al final escribió: «Espero que estés bien, papá. Ven a visitarnos cuando quieras». Leí esas palabras bajo la luz de una lámpara, con el olor a cera quemada llenando la habitación, y sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Visitar? ¿Como si fuera un extraño en mi propia casa? No respondí, no porque no quiera, sino porque no sé cómo hablar con alguien que no ve lo que yo valgo. La traición de Diego no es solo la casa, es el olvido de todo lo que hice por él, de los años que trabajé hasta romperme, de las noches que pasé podando mi viña secreta para construir algo nuestro. Y sin embargo, aquí en Santiago estoy encontrando una familia nueva. La semana pasada, Javier me invitó a una fiesta en su casa, una celebración por el éxito de la feria. El patio estaba lleno de luces, con el olor a carne asada y el sonido de una cueca que hacía vibrar el aire. Había gente de todas partes, enólogos, vecinos, amigos de Javier. Comimos empanadas crujientes, bebimos mi Malbec y por un momento, mientras brindábamos bajo las estrellas, sentí que pertenecía. Carmen me tomó del brazo y me dijo: «Antonio, esta es tu casa ahora. Aquí te queremos por lo que eres». Esas palabras, amigo, fueron como un abrazo, como el olor a tierra después de la lluvia, como el sabor de mi vino en una copa compartida. Mi secreto, mi viña, mi Malbec me trajeron aquí, pero lo que me mantiene es la gente que me ve. No necesito la casa que dejé en Mendoza ni la aprobación de Diego. Tengo mi cuaderno con sus páginas gastadas que guardan mis lecciones, tengo mis botellas que llevan mi nombre y tengo esta comunidad que me recuerda que la familia no siempre es de sangre. Esta noche, mientras escribo esto, con el aroma de los jazmines de la pensión y el sonido de una guitarra lejana, siento que estoy en paz. No es una paz sin dolor,
porque el eco de la traición aún está ahí, pero es una paz que sabe a esperanza, a tierra viva, a un futuro que estoy construyendo con mis propias manos. Mañana viajaré a Buenos Aires con Javier para otra feria. Mi Malbec será el protagonista, y yo, Antonio Pérez, estaré allí no como un viejo olvidado, sino como un hombre que transformó su dolor en algo hermoso. Y cuando lo haga, sabré que no solo he recuperado mi dignidad, sino que he encontrado un lugar donde mi corazón puede echar raíces de nuevo. Amigo, hoy el aire en Santiago huele a primavera, a flores de azahar que se mezclan con el aroma a pan amasado y el murmullo de la ciudad que despierta. Me levanté temprano, cuando el cielo aún tenía ese tono violeta que promete un nuevo día, y preparé mi mate, dejando que el olor amargo y cálido me envolviera como un abrazo. Han pasado meses desde que dejé Mendoza, desde que Diego y Clara me pidieron que abandonara mi casa, y aunque ese dolor aún vive en mí como una sombra que nunca se va del todo, he encontrado algo más grande, una vida nueva, una familia que no lleva mi sangre pero que lleva mi corazón. Quiero contarte cómo cerré este capítulo, cómo mi secreto se convirtió en mi legado y cómo, a mis 72 años, he aprendido que el respeto y el amor no siempre vienen de donde uno espera, pero siempre llegan si sigues siendo fiel a la tierra y a ti mismo. El viaje a Buenos Aires con Javier fue un punto de inflexión. La feria de vinos era un mundo de luces, aromas y voces, el crujir de las copas al brindar, el olor a uvas fermentadas, las risas de la gente que se reunía alrededor de las mesas. Mi Malbec, con sus etiquetas que decían «Vino de Antonio Pérez, Mendoza», fue el centro de atención. Los compradores, con sus trajes elegantes y sus acentos extranjeros, probaban mi vino y cerraban los ojos, como si estuvieran saboreando no solo las ciruelas y especias, sino la historia de un hombre que nunca se rindió. Una mujer de España, con un pañuelo rojo que olía a lavanda, me dijo: «Señor Pérez, su vino es poesía». Y en ese momento, amigo, sentí que Elena estaba allí, sonriendo, susurrándome que todo valió la pena. Cuando volví a Santiago, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Fui a mi viña en San Rafael, esa que guardé en secreto durante años. El viaje fue largo, con el traqueteo del colectivo y el olor a diésel mezclado con el aroma a eucalipto que entraba por la ventana. Al llegar, el sol calentaba la tierra y las vides me recibieron como viejas amigas, con sus hojas brillando y el zumbido de las abejas en el aire. Entré en la bodega subterránea, donde el olor a roble y vino me envolvió, y saqué la caja fuerte con mis ahorros. No era una fortuna, pero era suficiente. Decidí donar una parte a una cooperativa de pequeños productores en Mendoza, gente como yo, que trabajan la tierra con amor. No lo hice por Diego, ni por Clara, ni por nadie que me dio la espalda. Lo hice por la tierra, por los que aún creen en ella, por los que saben que una vid bien cuidada puede cambiar una vida. No volví a la casa que construí. No quería ver el restaurante, las mesas llenas de turistas, los azulejos que pinté con Elena cubiertos por pintura nueva. En cambio, me quedé en Santiago, donde la vida me ha dado un nuevo hogar. Javier me ofreció un terreno cerca de su bodega y allí planté nuevas vides, Malbec y Cabernet, con la ayuda de Carmen y Sofía. Cada vez que clavo una estaca en la tierra, con el olor a suelo húmedo y el crujir de las raíces, siento que estoy escribiendo un capítulo nuevo. Mi vino ahora se vende en 3 países y cada botella lleva mi nombre, mi historia, mi dignidad. La comunidad que he encontrado aquí es mi verdadera victoria. Los domingos me reúno con Carmen, Luis y Sofía en el patio de la pensión, donde el aroma a asado y el sonido de una guitarra llenan el aire. Comemos empanadas, bebemos mi Malbec y hablamos de la vida, de los sueños, de cómo la tierra nos une. Luis me enseñó a bailar cueca y aunque mis rodillas ya no son las de antes, me río como niño cuando doy un paso en falso. Carmen me cuenta historias de su infancia y Sofía me pide consejos sobre cómo leer el suelo. Ellos no son mi familia de sangre, pero son mi familia de corazón y eso, amigo, es más valioso que cualquier casa que dejé atrás. Diego me escribió hace poco. Su carta llegó en un sobre sencillo, con el olor a papel nuevo que no decía nada de él. Decía que el restaurante va bien, que me echan de menos, que debería volver, pero no había una disculpa, no había un reconocimiento de lo que hicieron. Guardé la carta en un cajón, junto al folleto de departamentos que Clara me dejó. No respondí, no porque guarde rencor, sino porque mi vida ahora está aquí, con la gente que me ve, que me valora. La traición de Diego me enseñó algo.
El amor y el respeto no se exigen, se ganan, y a veces los encuentras en lugares inesperados, como un patio lleno de geranios o una copa de vino compartida bajo las estrellas. Esta noche, mientras escribo esto, el cielo de Santiago está lleno de luces y el aroma a jazmín flota en el aire. Tengo una copa de mi Malbec en la mano y su sabor me lleva de vuelta a Mendoza, a las noches con Elena, pero también me lleva hacia adelante, a este nuevo hogar que he construido. La vida, amigo, es como una vid. A veces la podan, a veces la hieren, pero si la cuidas, siempre encuentra la manera de florecer. He perdido mucho, pero he ganado más. Una comunidad que me abraza, un legado que lleva mi nombre y la certeza de que a mis 72 años sigo siendo Antonio Pérez, el hombre que transformó su dolor en vino, su traición en dignidad, su vida en un canto a la tierra.